y empezando a pensar, a revisar mi conocimiento y mi entendimiento del consejo, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero hoy vamos a dejar 3 bases específicas para el consejo. Y el primero es que tenemos que dar, los que somos aconsejados, un buen diagnóstico. Tenemos que dar una palabra completa de lo que estamos necesitando el consejo, del lugar donde estamos necesitando el consejo. Luego tenemos que oír cómo se formula el consejo y luego la reacción que va a haber a este consejo, la decisión de nosotros de seguirlo o no. Dios es bueno, amén. Por favor, acompáñeme a Proverbios 1:3 para empezar. No se le va a olvidar, son 3 puntos específicos, ya vamos a ver bien de qué trata cada punto. Y en Proverbios 1:3 ahí empieza a hablarle Salomón y dice: oye, hijo mío, la instrucción. Mire el número 3, dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Necesitamos recibir nosotros consejos así, con prudencia, con sabiduría. Debemos de ir a la palabra de Dios primero para hallar entendimiento, para hallar ahí un consejo especial. Pero si usted está muy atormentado por el momento que vive, no busque un consejero cualquiera, mejor búsquelo en la casa de Dios. Hay ministros ya capacitados para aconsejar, hay ministros que ya han avanzado en el consejo. Es complicado porque al dar un consejo solo se da una luz de lo que se podría hacer, no se da una decisión. Pero yo me ponía a pensar y el Señor hablaba a mi corazón un poco, usted evalúelo. Si el Espíritu Santo de Dios, el Dios Espíritu Santo está en los ministros que le aconsejan, usted puede venir con confianza a recibir un consejo de ellos, porque probablemente el Espíritu de Dios le mande una palabra de vida, le mande un consejo adecuado, le mande una dirección, le mande una luz especial para que usted pueda caminar sobre ese consejo y llevar vida a su situación y llevar una salida a su situación. En la palabra de Dios hallamos muchos consejeros, pero hoy queremos el desarrollo. Se trata de un consejo muy especial. Acompáñenme a Éxodo 18 al 23. 18 y 23, perdón. Ahí está hablando lo que no es muy común, un suegro aconsejando a su yerno, y un yerno muy prudente, sabio, entendido, recibiendo un consejo. Hay 2 sabios ahí. Hay un consejero sabio y hay uno que recibe el consejo, que es entendido y que camina con sabiduría. Mire qué interesante. Oye ahora, le dijo, mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Lo primero que le aconsejó es: si tú vas delante de Dios por el pueblo, si estás tú por tu pueblo delante de Dios y traes un consejo a cada uno de esta multitud de gente, no vas a terminar nunca. Van a venir a ti, pero no vas a terminar nunca. Entonces Jetro le aconsejó a Moisés: empieza a buscar hombres valientes,
hombres sabios, hombres entendidos. No era cualquier hombre el que buscó Moisés, era hombres con un recorrido. Nosotros tenemos hombres sabios en casa que le pueden aconsejar, que le pueden dar una palabra de vida. Algunos tienen un recorrido mayor y obviamente va a ser un consejo probablemente con más sabiduría, pero de nuevo le digo, otros, los que están empezando a caminar, de repente el Espíritu de Dios viene sobre ellos y le dan una palabra de vida. Entonces tiene que acercarse usted donde hay una fuente de buen consejo. Estamos hablando de consejos de hermanos, entre hermanos. Estamos hablando del consejo entre personas, no estamos hablando del consejo que viene de Dios. No estamos hablando de cuando usted le pregunta a Dios por un consejo. No sé si me he logrado ubicar. Usted me dice un amén ahí bien fuerte, si está entendiéndome. Si no, yo intento de nuevo. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Va, mire, ya me quedo más tranquilo, que los nervios también ayudan un poco. Hay momentos que necesitamos un consejo. Hay momentos que las nubes sobre nosotros, las tormentas sobre nosotros son demasiadas, que pareciera que se nubla todo alrededor de nosotros y todo es oscuridad y no hayamos qué hacer. Ese es un buen momento para acercarse a alguien sabio. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Sí, pero depende qué consejeros usted busque. Tiene que buscar consejeros que conozcan de sabiduría. Y yo le puedo dar un consejo hoy: mejor acérquese a la casa de Dios. De repente Dios, a pesar de la persona que le dé el consejo, de repente Dios le manda un consejo de vida, ya con palabras humanas, pero que venga del cielo. Es mejor acercarse a la casa de Dios para recibir un buen consejo. Este que le dio un consejo a Moisés era un hombre que conocía a Dios, pero era de otra línea de Abraham. Mire qué interesante. Pero bueno, ese es otro tema. Lo interesante es que vino Jetro, se acercó a Moisés, y vino un hombre entendido y dijo: sí, voy a tomar tu consejo, y lo puso por obra. Le dice en el 23: si hicieres esto y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. De nuevo, este hombre había llegado a dejar a la esposa de Moisés, a su hija y a sus nietos con Moisés. Un hombre que llegó y observó todo lo que estaba pasando alrededor de Moisés, y se acercó y le pidió hablar con él para darle un consejo. Un hombre sabio. Y de nuevo, perdone que yo se lo repita, un hombre entendido que escuchó el consejo atentamente y lo hizo conforme su suegro se lo dijo. No va a ir donde su suegro, usted evalúe si es un hombre sabio, vaya con él. Ahora, si usted cree que sus palabras no van a ser palabras sabias, mejor busque. Yo de nuevo perdone que le repita tanto, pero es que debemos de buscar un buen consejo. Vaya a la casa de Dios y busque ahí hombres prudentes. Hay muchos entre nosotros, hombres y mujeres que nos pueden dar consejos de vida. Hay muchos entre nosotros. A veces los vemos como hermanos a la par nuestro y no hemos notado la virtud de Dios en ellos. Ve a su hermano que tiene a la par. ¿Será que hay virtud de Dios en él? Claro que sí.
Claro que sí. Hay virtud de Dios en nosotros, pero no lo estamos notando. Normalmente notamos, pues sí, las cosas negativas. Mire cómo es nuestra mente. Notamos los momentos difíciles de cada persona, lo más complicado. Pero hay virtud en ellos. Los que buscan a Dios, los que se apasionan por el Dios Altísimo, los que constantemente están en su presencia, van a tener una palabra de vida para usted. Busque ahí el consejo. Introducción, mire lo que dice acá. Los que tienen una visión de túnel, los que están atrapados en una sola forma de pensar, tal vez pierdan el buen camino debido a que cierran su mente a nuevas opciones. Necesitamos ayuda de los que pueden ampliar nuestra visión y perspectiva. Necesitamos un buen consejo que logre ampliar nuestra visión de dónde estamos, de cómo estamos caminando. Necesitamos a alguien que nos haga entender que lo que estamos haciendo está bien o mal. Necesitamos consejeros. Dios siempre permite en mi trabajo, yo trabajo aquí en la casa de Dios, pero fíjese, Dios es muy bueno, pero muy bueno, porque siempre ha permitido que haya un hombre o una mujer sabio cerca de mí y me ayudan a entender mi trabajo y me dan consejos. No crea que yo intento hacerlo todo solo, no. Yo voy y busco consejeros. Y hay consejeros muy buenos cerca de usted. Y me ayudan a tomar las decisiones complicadas. A veces me arrepiento porque cometo errores. Y tengo que ir donde el hermano Isauro que me jale las orejitas. Tengo que ir y aceptar mi error. Cometemos errores. Pero cuando hay consejo, esa luz nos permite ampliar el panorama como para no fallar tanto. Siempre va a depender del aconsejado también, de cómo sigue el consejo, si lo entendió bien o si lo entendió a medias, si la luz le alumbró completo o si el túnel donde va pasando es demasiado estrecho y esa luz no logró ampliar el panorama tanto como para avanzar. En todo lo que hacemos debemos incluir consejeros sabios. Mire lo que dice acá, sigamos. Busque el consejo de los que lo conocen y tienen una rica experiencia. Construya una red de consejeros. Luego sea receptivo a nuevas ideas y esté dispuesto a evaluar las sugerencias con cuidado. Sus planes serán más firmes, con más posibilidades de éxito. Esto lo dice el diario Vivir, es un comentario. Pero es interesante porque nuestras posibilidades se pueden ampliar. La pérdida del sentido común y del conocimiento de todas las cosas que Adán tenía originalmente comprometen a los seres humanos a añadir capacidades para encontrar el éxito en los aspectos complejos de la vida. Tenemos que ser alumbrados porque este Adán, miren, nos comprometió. Ha de haber sido difícil estar en sus zapatos. Han de haber sido decisiones muy difíciles para él. No es como lo pintaban en la escuela dominical. A mí me parece que ese sí era un varón que amaba a su esposa, como muchos que hay aquí. La amaba tanto que le resultó difícil dejarla sola. No crea que solo porque lo gobernaban, no, algunos dicen así. Pero yo quiero pensar mejor que la amaba demasiado, como muchos aquí. Amén. Amén. No oigo los varones de casa, hombre, aman a su esposa, sí, amén.
Bueno, sigamos. La escasa relación con Dios y el deficiente conocimiento del manual de navegación, esto habla de la Biblia, dejó para saber su voluntad y lo que deberíamos hacer. Dios lo dejó para saber su voluntad y lo que deberíamos de hacer para hacer que nos vaya bien. Pero como no lo leemos, se nos oscurece la mente y no nos permite tomar decisiones exitosas. Esta es la razón por la cual hay que añadir visión para ver apropiadamente el camino, y es urgente, es una necesidad urgente de la vida. Hay que añadir consejeros sabios, hay que añadir consejeros que nos... Mire, si lográramos estudiar la palabra de Dios, como dice la Biblia en el Salmo 1, escudriñando las Escrituras, como dice en el Nuevo Testamento, porque os parece que en ellas hay vida eterna. Si nosotros buscáramos a Dios y estuviéramos conectados con el cielo, probablemente del cielo nos alumbrarían para conocer el mejor camino, pero lastimosamente no estamos tan apasionados por Dios. Entonces necesitamos mejor un consejero que de repente nos alumbre el camino, que nos abra el entendimiento, para que no nos pase como el hombre de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es de perdición. Es triste, pero es cierto. Necesitamos consejeros prudentes. Mire lo que dice el hermano Isauro: el consejo complementa lo que falta, provee salidas que no se tienen a la mano. Aún los gobernantes más lúcidos han necesitado consejeros. Sin embargo, el mal uso de la consejería en cualquiera de sus manifestaciones puede entorpecer más el éxito en la vida. Tenemos que ser sabios y entendidos al recibir un consejo. Job 13:4 dice: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Miren lo que le dijeron Job. Estamos estudiando Job los domingos. Miren lo que le decía a sus consejeros. Tenía unos consejeros malos el pobre Job, y tenía que casi que pelear con ellos, pero con palabras. Isaías 1:26. Miren lo que dice Isaías: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Jeremías 31:34. Acompáñenme por favor a Jeremías. Mire, este es un futuro, y usted ayúdeme a decir si está cerca o está lejos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, veamos primero el diagnóstico para el consejo. Un diagnóstico es como cuando usted va al médico y usted le cuenta al médico qué es lo que tiene, qué ha sentido, y el médico le da, en base a su experiencia, lo que usted probablemente tiene. Probablemente.
Si usted va todos los días y le duele una cosa distinta, por más exámenes que le hagan, no le va a hallar, no va a lograr atinar. Por muy bueno que sea el médico, si es que le tiene la paciencia para recibirlo todos los días. Pero si va, fíjese que me duele esto, pero no le contó de otra cosa. Y después llega el día siguiente, sí, pero es que yo no le dije que me dolía eso, pero era por esto otro. No va a terminar, no va a lograr un médico dar un diagnóstico bueno. Mire lo que es un diagnóstico. Es una determinación de la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas. El arte de la consejería depende de 3 aspectos críticos para que el producto final traiga vida y no traiga mayor frustración. En primer lugar, el diagnóstico del problema es esencial para que el consejero pueda apreciar todos sus entornos, el asunto que se pretende resolver con la llave del consejo. Los creyentes y las personas en general cometerían menos errores y vivirían más satisfechos del producto de su vida si cada vez que se encuentran en una encrucijada pidieran un consejo, pero un consejo acertado. Si usted llegara y le explicara a su consejero, si tuviera la capacidad de decirle toda la verdad de lo que le está ocurriendo, es que mire, hermano, viene en mi casa cómo me tratan de mal, es que yo creo que a mí no me quieren, pero no les cuentan lo que usted les hizo. Así se opaca la visión del consejero. Cualquier consejero, mire, váyase de ahí, aléjese. Pero no es alejándose, porque a veces no se trata del cambio de cama, sino de sanar nuestro corazón primero y ver nuestras actitudes primero. Es difícil entenderlo. Yo venía delante de Dios hoy y me puse a llorar porque le decía, Señor, les voy a hablar de consejos y yo tengo que venir delante primero. Delante de ti primero para entender cómo es la cosa. Yo traje mi corazón por completo delante de Dios, expuse mi causa, no limitado, no solo mi punto de vista, sino expuse mi causa completa. Mire, Dios de repente manda respuestas, pero tenemos que exponer nuestra causa completa. Así es con los consejeros. Usted puede tener un muy buen consejero, pero si la vista de este está sesgada por lo que usted le dice, no le va a poder dar un buen consejo. Si está limitado a ver solo su punto de vista, jamás le va a poder dar un buen consejo. Lo más seguro es que le va a dar un consejo solo sobándole la espalda, pero no un consejo que le dé luz suficiente como para salir del problema. Lo mejor es abrir nuestro corazón por completo, pero tenemos que cuidar con quién abrirlo. A veces abrimos nuestro corazón con las personas equivocadas y eso es un error. Busque buenos consejeros, gente que tenga una trayectoria, que tenga prudencia, que sea alguien que pueda oír atentamente y darle un consejo de vida, pero que sea alguien discreto. Mire, cuando habla la Biblia de la gente que debe de estar como ministros de Dios, híjoles, es difícil la medida, es difícil llenar esos zapatos. Por eso usted vea el que tenga un recorrido adecuado y acérquese y platíquele, pero expóngale por completo toda la situación. De nuevo, el consejo reduce el margen de error. La Biblia aconseja que ante una circunstancia compleja se consulte multitud de consejeros, porque ahí hay sabiduría, pero multitud de consejeros, buenos consejeros, no malos, ya lo dijimos. No es buen consejero el que
dispensa el consejo sin medir apropiadamente la sintomatología para el diagnóstico. El que se apresura a darle una respuesta, ese no es buen consejero. Usted ya tiene una pauta para medir sus buenos consejeros o no. Es que mira, yo me siento mal porque, no, lo que vos tenés, no, pues escúchame, no, pero es que mira, es bien fácil. No, vea usted sus consejeros y vea si le están prestando atención, porque si no, lo más seguro es que le van a dar un consejo erróneo, porque no han puesto atención a lo que usted adolece, el problema que usted tiene. Mire, esto nos está enseñando mucho, porque hay mucha gente que se acerca a nosotros esperando de nosotros una palabra de vida. Y de repente nosotros empezamos a hablar solo de la amargura de nuestro corazón o de la tristeza de nuestro corazón, y no les ponemos atención. Se van peor de como vinieron. También tenemos que aprender a ser buenos consejeros. Mire qué lección más me gusta, porque nos ayuda a todos. Yo soy el primero a aprender a caminar como consejeros y como alguien suficientemente inteligente para pedir consejo. Mire, eso es difícil. En este caso también interviene la actitud abierta del aconsejado, que dé la información correcta de lo que siente y lo que ve para poderle dispensar lo que no ve, para poder ayudarle. En el caso de Jetro, el consejero de Moisés apreció con diligencia por varios días la conducta de su yerno en su nuevo trabajo, con el propósito que su llegada tuviera fruto y le facilitara a Moisés su gestión, tomando en cuenta que Moisés era profeta, era legislador, era el primer ministro y era escritor, además de su función como mediador y garante del antiguo pacto. Mire qué ministerio más importante le dieron a Moisés. Tenía muchos roles. A alguien así, ¿quién le puede aconsejar? ¿Quién se atreve a dar un consejo? Alguien sumamente elevado en su posición. Mire, Jetro, un hombre justo que se animó. Llegó Moisés: si sigues haciendo esto, se te va a acabar la vida y no vas a avanzar, ni ellos van a estar felices. Mire qué interesante. Esta observación de Jetro en las funciones de Moisés trajo el más sabio consejo que hasta hoy es la semilla de la delegación empresarial. Hasta hoy existe la delegación de autoridad, y probablemente sea por eso, probablemente. Al parecer, lo más difícil de la naturaleza humana es compartir un alto privilegio con las personas de niveles inferiores, porque normalmente pensamos que los demás no van a poder hacerlo. Y lo peor, déjeme contarle, es que no solo los que están en una alta autoridad lo creen, a veces nosotros también lo creemos. Es que no me van a poder delegar autoridad, porque ¿yo qué voy a hacer? Y si me dejan todo ese compromiso encima, ¿yo qué voy a hacer? Entonces también limitamos para que nos tomen en cuenta. Solo es un consejo para que lo lleve ahí en su mente. Cuando se trata del fruto del éxito de su liderazgo, no quiere compartirlo. No es fácil compartirlo. A mí me impresiona el hermano Isauro. El hermano Isauro delegó su autoridad en esta iglesia sobre pastores. Yo no sé qué vio en mí, yo le hablo mi persona. Él me conoce como hijo, él conoce cómo camino. Sin embargo, tuvo ese
cuidado de esperar. No me mandó a la primera, ni me mandó cuando yo era un niño. Me vio crecer y ya había mandado a muchos pastores. De repente me dio la oportunidad, no el primer día, cuando pensó que tuviera la capacidad de pararme frente a usted y contarle algo de la Biblia. Y yo le aseguro que por ahí ha de estar viendo en internet o en algún lado, supervisando, porque es bueno que lo haga. No crea que nos deja así, vaya, ahí vean qué hacen y me voy. No, Él está pendiente. Por eso lo pone nervioso todo a uno cuando lo separa uno aquí. Se pone uno todo nervioso porque sabe que van a estar pendientes, supervisando. Pero también hombres capaces que se atrevieron a dejar autoridad. Aquí hay 4, somos 4 pastores: hermano Jorge, hermano Miguelito, el hermano Ángel por ahí está, y su servidor. No se me olvidó nadie, ¿verdad? y también hay otros niveles de encargados que usted los ha visto. Empezó a delegar autoridad confiando en nosotros, no solo en su familia, sino en hombres valientes que están por usted, que están atentos de usted. Acérquese, tenga la confianza con cada uno de ellos. Si los pusieron ahí, Dios tiene un propósito para ellos y para usted, para que se acerque. Amén. Mire, me gustó porque él confió. Yo creo que más confió en Dios que en nosotros, porque Él es el que nos guía. Amén. Pero bueno, Dios nos permite estar ahí, y si Dios no lo hubiera permitido, no estaríamos acá. Déjeme aclararle ese punto también. Pero es interesante que no se aferró a la autoridad y no tuvo temor de abarcar todo. No, delegó gente que estuviera encargada de varias iglesias, puso delegados apostólicos. Confió. Me gusta porque confió. Moisés hizo lo mismo, confió. Proverbios 15, 22: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 20, 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Génesis 41, 17: entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Y le empieza a contar a José todo su sueño. ¿Era la primera vez que Faraón lo contaba? No. Le dijo Faraón: no, mira, yo ya conté mi sueño, que te lo cuenten otros. No. El Faraón, de una gran potencia mundial en ese tiempo, se dedicó a contar a un buen consejero. Encontró un buen consejero y empezó a contarle su caso. Miren, todos los niveles hay gente que logra verlo de esa manera. Éxodo 18, 17 al 18 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces ahí fue cuando delegó. Primer libro de Reyes 12:4, ahí hablaron a Roboam, pero fíjese que Roboam no siguió el consejo, pero ya lo vamos a ver. Ahí estaba en su gestión como rey Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo, le dijeron los consejeros, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre nos dejó y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Ellos estaban dispuestos a servir con él, pero no siguió el consejo. Ya lo vamos a ver. Daniel 2, 26 y 27.
También a Daniel lo llamaron para aconsejar. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Después sigue la formulación del consejo. Después de haber observado diligentemente todos los entornos del problema a despejar, debe darse el tiempo para que el consejero pueda meditar y prepararse para dar la mejor asesoría. Esto cuando se trata de alta complejidad, como las que hemos revisado en los textos al pie, que eran vinculantes con el fruto de naciones enteras, o en el caso particular de la consejería matrimonial y familiar. Lo ideal sería que quienes aconsejen en sus asuntos matrimoniales hayan tenido una buena experiencia en su matrimonio, para mostrar con precisión los buenos resultados de la gestión que el consejero ha tenido, para que no se compliquen. Entonces tenemos que darle el tiempo al consejero. Primero, dijimos buscar un buen consejero. Cuando encontremos un buen consejero, dijimos, hay que contarle completo, no solo nuestra parte de la visión y lo que nos afecta, sino todo. Y luego hay que dejarle un tiempo para que nuestro buen consejero formule una idea que nos ayude a salir. Un consejo debe formularse completo, claro, de fácil practicidad y no ambiguo. ¿Y qué hago? Bueno, vos intenta cualquier cosa. No, busque que le den un buen consejo. No lo dejen a medias. Génesis 31, 33 al 35. Mire, siempre me pasa. Empiezo a hablar y después se me queda corto el tiempo, pero no se preocupe, ya casi. Vamos a terminar a tiempo. Génesis 41, 33 al 35. Por tanto, provéase a ahora Faraón, mire pues, ya estoy cambiándole. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ese fue el consejo. Y cuando oyó a ese consejero dijo, no, ¿y dónde voy a encontrar otro? Venite José, vos vas a ser el segundo al mando. Todo Egipto te va a responder y tú vas a guiar tu propio consejo. Imagínense si le hubiera dado un mal consejo, si lo hubiera guiado a la ruina. No, lo comprobaron, lo probaron ahí. Pruebe usted los consejos, pero no para reclamarle al que le aconsejó, sino vea que usted haga bien lo que le aconsejaron, valúe el consejo también. El consejo es luz y no decisión. Eso siempre nos dice el hermano Isauro. Primer libro de Reyes 12, 6 al 11, y mire cómo sigue la historia de Roboam. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Miren el versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron así. Mire el consejo de los jóvenes. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Mire, le aconsejaron
los afligiera, que los atormentara, que pusiera una mano dura sobre ellos. Y ese fue el consejo que le gustó. Bueno, ahí usted puede leerlo en casa para que no se lo cuente yo. Usted vea el resultado de ese mal consejo tomado en cuenta. La reacción es una forma en que alguien o algo se comporta ante un determinado estímulo. Al igual que sonar un instrumento apropiadamente o pintar un hermoso cuadro que comunique lo que el autor desea, así es formular un consejo para que la persona que lo recibe se sienta estimulada a salir con éxito de la encrucijada donde está. De la forma que se formula el consejo, así reaccionará el aconsejado. El asesorado debe de saber que no está obligado a obedecer el consejo que se le dispensa, sino deberá, entre la multitud de consejos recibidos, buscar consenso entre los consejeros. El mayor consenso se entiende que podría ser el más acertado. Si usted va donde muchos y le dan el mismo consejo y usted lo evalúa como buen consejo, lo más seguro es que sea un buen consejo. Pero depende a dónde está buscando sus consejeros. De nuevo le digo, si usted, quizás le voy a dar un ejemplo de cuando yo estaba en la universidad no hace mucho. Normalmente los amigos buscaban como consejeros a sus propios amigos. Y así era la gente que estudiaba mucho, se rodeaba de gente que estudiaba mucho. Pero había otros que estudiaban muy poco y normalmente se rodeaban de gente que estudiaba muy poco y les gustaba salir y jugar y perder el tiempo. Ahí puede usted ver un buen grupo de consejos, a veces buenos para los que les gustaba estudiar. Cuando uno le preguntaba sobre una tarea y le explicaban, era un buen consejo. Pero había otros que uno ya sabía y mejor no les preguntaba mucho. Los que eran más relajos, los que estaban sentados hasta atrás, no siempre, pero algunas veces, no sabían nada. Llegaba uno y le, mira, ayúdame. No se ayudaban en nada. En un pequeño ejemplo le puedo decir, así pasa con la vida, con nuestros días. Rodéese de gente que le pueda dar un consejo adecuado. Rodéese de gente que en su caminar usted pueda ver un caminar de sabiduría, de entendimiento. Entonces sí, cuando muchos consejeros de esos sabios que han logrado caminar le den el mismo consejo, es el más adecuado. Ese siga. Pero evalúe bien el consejo, los consejeros y la forma de aplicar el consejo. No se le olvide a usted esos 3 puntos básicos. Al final, como en muchos estudios hemos recalcado, el consejo es luz y no decisión. Es sabio rodearse de consejeros porque no siempre lo que uno piensa es lo mejor. Eso dice el hermano Isauro. Es sabio rodearse de gente que da buenos consejos, de gente que ha logrado un éxito. Mire otra vez a su lado y dígale, hermano, yo quiero ser un buen consejero. ¿Se anima usted? ¿Se anima usted a decirle al que tiene a la par? Siempre son los amigos que están a la par, por eso yo le abro esa puerta. Mire, yo quiero ser un buen consejero. No es fácil serlo. No es fácil ser un buen consejero. Alguien que da en el clavo, no es fácil. Se necesita entendimiento.
De repente, si el Espíritu de Dios está en nosotros, eso nos va a ayudar a dar un mejor consejo. Busque gente que esté llena del Espíritu Santo, que sea notorio en ellos el Espíritu Santo. Eso va a ayudar a tener un mejor consejo. Aunque el consejo es de una persona a otra, que eso es lo que estamos estudiando hoy, pero es algo que usted puede revisar. Alguien que esté cerca de Dios, lo más probable es que le va a dar un consejo adecuado. Primer libro de Reyes 12:8. Mire qué error cometió este hombre, un rey, que su padre había sido un rey notorio, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Mire qué error más grande. Los consejeros nos pueden dar consejos de vida, pero también pueden darnos consejos que nos lleven a un camino errado. Éxodo 18:24 al 25, ahí habla otra vez de Jetro y dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió varones de virtud, mire cómo los escogió, de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10. Eran hombres sabios, llenos de virtud, que se notara en ellos la virtud. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay que ser oidores atentos de un buen consejo. Primero de la palabra de Dios y después de los consejos que nos pueden guiar a vida. Tenemos que empezar a escucharlos detenidamente, prestando atención. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Yo terminé. Yo quiero hoy, yo sé que es un estudio, pero quiero orar por usted y con usted para que Dios nos haga consejeros sabios y para que nos haga personas con la humildad suficiente como para acercarnos y pedir consejo de una forma adecuada, con la sabiduría, mejor dicho, suficiente para poder acercarnos y poder pedir consejo de una forma adecuada. Y cuando lo hagamos así, Dios va a prosperar nuestro camino. Cierre sus ojos un momento. Yo le quiero bendecir. Padre Celestial, mira a mis hermanos aquí reunidos. Yo vengo hoy a bendecirlos, para que tu sabiduría, para que tu entendimiento sean derramados sobre ellos. Yo los bendigo, Señor, para que cuando abran su boca para aconsejar a alguien, venga sobre ellos tu Espíritu Santo y traiga palabras sabias, palabras de vida. Los bendigo, Señor, para que cuando ellos tengan una dificultad, tengan la sabiduría suficiente para buscar un buen consejero que les ayude en su camino, que les abra el entendimiento, que les lleve luz, y ellos puedan aplicar ese consejo con sabiduría, con entendimiento,
Bendigo a este pueblo, Señor, para que tu presencia no se aparte de ellos.